20 tecnologías antiguas demasiado avanzadas para su época. A menudo vemos a nuestros antepasados con una perspectiva moderna asumiendo que no tenían la misma genialidad que las mentes de hoy, simplemente porque no inventaron los smartphones, el internet o los jueguitos novedosos para el baño. Sin embargo, muchas civilizaciones antiguas demostraron un ingenio extraordinario. Desde estructuras asombrosas hasta aparatos mecánicos, estos logros de la antigüedad nos invitan a valorar la profundidad del conocimiento y la creatividad que existía hace miles de años. Vamos a explorar 20 tecnologías antiguas que desafían a las mentes más brillantes. Empecemos con algo que suena imposible. Las excavaciones en las antiguas ciudades del Valle del Indo-Harappa y Mohenjo-Daro han revelado evidencia desconcertante que algunos interpretan como señales de tecnología nuclear antigua. Estas ruinas de 4000 años de antigüedad contenían esqueletos con niveles de radiación comparables a los de Hiroshima y Nagasaki. Los cuerpos fueron encontrados tirados en las calles, lo que sugiere una muerte súbita, no a causa de una enfermedad o de una guerra convencional. Textos antiguos de la India describen un arma llamada Brahmastra que se decía que desataba una luz cegadora y explosiones masivas con un lenguaje muy parecido a las descripciones de las explosiones nucleares. Un solo proyectil, una columna incandescente de humo y llamas tan brillante como 10.000 soles. Para añadirle más misterio, algunas partes de Mohenjo-Daro muestran signos de vitrificación, es decir, arena derretida y convertida en vidrio similar a los efectos en los sitios de pruebas nucleares. La ciudad fue abandonada de forma repentina, sin señales de un declive gradual o de una batalla tradicional. Aunque esto no prueba que existieran armas nucleares en la antigüedad, la evidencia es muy extraña. O apunta a un evento natural que aún no entendemos, o sugiere una tecnología perdida que desafía nuestra visión actual de la historia. Si la humanidad alguna vez tuvo capacidad nuclear y la perdió, surgen preguntas inquietantes sobre si estamos repitiendo un ciclo olvidado de avance y destrucción. Unos 1800 años antes de la revolución industrial, Herón de Alejandría inventó la eolípila, la primera máquina de vapor del mundo. Su nombre significa bola de viento, y era una esfera giratoria impulsada por chorros de vapor que demostraba los principios para convertir el calor en movimiento mecánico, conceptos que no se volvieron a utilizar ampliamente hasta los años 1700. El dispositivo de Herón consistía en una caldera sellada conectada a una esfera de bronce giratoria. Al calentarse el agua, el vapor subía a la esfera y escapaba por unas boquillas en ángulo, haciendo que girara. Era una turbina de vapor funcional construida con materiales y conocimientos de la antigüedad. Lo más sorprendente es lo cerca que estuvo este invento de provocar una revolución industrial temprana. Todas las ideas principales estaban ahí, pero se vio más como una curiosidad que como una herramienta para el progreso. Con abundante mano de obra esclava, el Imperio Romano tenía pocos incentivos para desarrollar máquinas que ahorraran trabajo. Herón documentó cómo funcionaba la eolípila, pero nunca exploró sus usos prácticos. Siguió siendo una curiosidad científica durante siglos. A pesar de eso, su diseño básico es un reflejo de los que se usan en las turbinas de vapor modernas que hoy generan electricidad. Sin quererlo, Herón sentó las bases de la sociedad industrial, pero nunca llevó la idea más allá de una demostración ingeniosa. Su invento mostró lo que era posible mucho antes de que el mundo estuviera listo para actuar. Hace más de 2000 años, los guerreros chinos usaban un arma que podía disparar 10 virotes en 15 segundos, la ballesta de repetición de Chuge. Su cadencia de tiro competía con la del rifle de palanca Winchester, modelo 1873. Convirtiéndola en una de las armas más avanzadas del mundo antiguo. Las ballestas tradicionales eran potentes pero lentas, a menudo limitadas a 2 disparos por minuto. La ballesta de Yuge cambió eso con un cargador superior y un mecanismo de palanca. Empujabas la palanca hacia adelante para tensar la cuerda y cargar un virote,
y la jalabas hacia atrás para disparar permitiendo tiros rápidos con un mínimo esfuerzo. Versiones aún más avanzadas podían disparar 2 o 3 virotes a la vez, produciendo un efecto similar al de una escopeta que podía arrollar a las formaciones enemigas. A diferencia de los arqueros tradicionales, que necesitaban años de entrenamiento, los soldados podían aprender a manejar esta arma rápidamente, lo que la convertía en un igualador en el campo de batalla. Su simplicidad, fiabilidad y eficiencia la mantuvieron en uso durante más de 2000 años. Las fuerzas chinas todavía usaban ballestas de repetición en combate tan tarde como en la década de 1890. Mientras el mundo se volcaba a la pólvora y los cañones, China perfeccionó en silencio un arma mecánica de disparo rápido que no necesitaba explosivos, solo madera-hierro y una ingeniería brillante. El mecanismo de Anticitera es considerado la primera computadora del mundo, construido alrededor de 150 años antes de la Era Común. Descubierto en un naufragio cerca de Grecia, en 1901 su complejidad dejó atónitos a los arqueólogos, que al principio no tenían idea de lo que habían encontrado. Este dispositivo de bronce podía predecir eclipses, seguir los movimientos planetarios, calcular las fechas de los Juegos Olímpicos y generar calendarios astronómicos detallados. Contiene 37 engranajes de alta precisión que funcionan como un reloj mecánico 2000 años antes de que existieran tales aparatos. Escaneos modernos con rayos X revelan trenes de engranajes con relaciones que coinciden con los períodos orbitales de la Luna, el Sol y los planetas conocidos. El engranaje principal gira una vez al año, mientras que los engranajes más pequeños manejan ciclos más complejos, incluso reflejando la órbita elíptica de la Luna y contando los años bisiestos. El nivel de conocimiento astronómico y matemático integrado en este mecanismo rivaliza con la ciencia de la época del Renacimiento. Sin embargo, después de su creación, no aparece ninguna tecnología similar en el registro histórico durante más de 1000 años, hasta la llegada de los relojes mecánicos medievales. A pesar de décadas de estudio, los investigadores todavía están descubriendo nuevas funciones. Hallazgos recientes sugieren que el dispositivo podía predecir eclipses con una precisión asombrosa. Aunque las computadoras de hoy son más avanzadas, el mecanismo de Anticitera sigue siendo un logro impresionante de la ingeniería antigua. Mientras los griegos trazaban mapas de las estrellas al otro lado del mundo en China, un genio encontró una forma de sentir los temblores invisibles de la Tierra, sin necesidad de electrónica. Hace más de 2000 años en China, mientras la mayor parte del mundo culpaba a fuerzas míticas por los terremotos, un científico llamado Zhang Heng inventó el primer detector de sismos del mundo. Su sismoscopio podía sentir temblores a más de 160 kilómetros de distancia e identificar su dirección, todo sin la electrónica moderna. Zhang Heng, un polímata brillante, contribuyó a la astronomía, la ingeniería y la sismología. Su detector de terremotos era una vasija de bronce adornada con 8 cabezas de dragón, cada una sosteniendo una bola de bronce. Debajo de cada dragón se sentaba una rana con la boca abierta. Cuando las ondas sísmicas llegaban al dispositivo, un mecanismo interno hacía que el dragón correcto soltara su bola en la boca de la rana correspondiente, indicando la dirección del sismo. El sistema interno utilizaba péndulos, manivelas y palancas para detectar movimientos sutiles del suelo y convertirlos en señales direccionales. Funcionaba como una computadora análoga procesando datos sísmicos con una precisión notable. Lo que es especialmente sorprendente es que, a pesar de los detallados registros históricos y los escritos de Zhang Heng, nadie ha logrado replicar con éxito el mecanismo original con la sensibilidad que se reportaba. Mientras que la detección de terremotos de hoy depende de redes globales y electrónica, Zhang Heng logró resultados similares usando solo piezas mecánicas y una profunda comprensión de la física muy adelantada a su tiempo. ¿Te está gustando el video? Antes de continuar, no olvides activar la campanita, compartirlo con tus amigos y picarle al botón de suscribir si aún no lo has hecho. De verdad que me ayuda un montón
y te prometo que te traeré contenido aún más increíble. Hace 6000 años en la isla de Malta, alguien talló un complejo de templos subterráneos completo el hipogeo de Hal Saflieni, directamente en roca sólida. Reconocido como el templo subterráneo prehistórico más antiguo del mundo, es un laberinto de 3 niveles con cámaras y pasillos, probablemente excavado durante décadas, usando solo herramientas de piedra. Lo que lo hace especial no es solo su tamaño, sino su acústica. Los sonidos dentro del templo se amplifican de manera impresionante. En ciertas cámaras, una sola voz resuena por toda la estructura, creando un efecto envolvente casi de otro mundo. Los ingenieros modernos todavía están estudiando cómo los constructores del Neolítico lograron un diseño acústico tan preciso sin herramientas avanzadas. Dado su uso en ceremonias religiosas, es probable que esta acústica fuera intencional diseñada para mejorar la atmósfera durante los rituales. El impacto psicológico de los ecos y las voces amplificadas en estos espacios de piedra debió ser profundo. Para añadir más misterio, los arqueólogos descubrieron cráneos alargados dentro del complejo, con formas que no coinciden con la anatomía humana típica. Si esto se debe a una modificación craneal o a otra cosa, sigue siendo un misterio. Eso puede sonar místico, pero lo que sigue es un arma tan aterradora que ardía sobre el agua y nadie vivo sabe cómo se fabricaba. El fuego griego era el arma secreta y temida del Imperio bizantino, un líquido incendiario que ardía más caliente y se propagaba con más agresividad que cualquier cosa vista en esa época. Se encendía al contacto con el agua, creando llamas flotantes que envolvían puertos enteros. En lugar de apagarlo, el agua lo empeoraba. Solo la arena o el vinagre podían frenar su avance, y aún así no siempre con éxito. Las fuerzas bizantinas lo usaron durante siglos, lanzando chorros desde sifones montados en los barcos o desde dispositivos de mano. Las flotas enemigas a menudo se retiraban antes de estar a su alcance. Era básicamente el napalm de la antigüedad, con un sistema de lanzamiento comparable a los lanzallamas modernos. Lo que hace que el fuego griego sea aún más extraordinario es que su composición exacta sigue siendo un misterio. La fórmula estaba celosamente guardada, conocida solo por un selecto grupo de ingenieros militares que se llevaron el secreto a la tumba. Las teorías sugieren que podría haber incluido petróleo, azufre, cal viva u otros ingredientes volátiles, pero no se ha encontrado ninguna receta confirmada. A pesar de numerosos intentos a lo largo de los siglos, los científicos no han logrado recrear una versión con la misma efectividad. Los ingredientes o las técnicas pueden haberse perdido por completo. Un día, los bizantinos dominaban los mares con fuego líquido. Luego, el conocimiento desapareció, ya sea destruido o enterrado con las últimas personas que lo entendieron. Los romanos no solo construyeron caminos y acueductos, desarrollaron tecnologías de construcción tan avanzadas que los ingenieros modernos todavía están tratando de entenderlas. Un ejemplo es un tambor de columna tallado con líneas perfectamente paralelas, lo que sugiere que fue cortado por múltiples sierras sincronizadas. Eso requeriría 4 sierras operando con idéntico espaciado, profundidad y sincronización, una tecnología que se creía inexistente hace 2000 años. Pero los relieves romanos en los sarcófagos muestran maquinaria compleja impulsada por ruedas hidráulicas. No son adornos artísticos, sino ilustraciones técnicas de sistemas para cortar piedra impulsados por energía hidráulica. El agua hacía girar las ruedas, que a su vez movían engranajes y sincronizaban las hojas de sierra. Reconstrucciones modernas de estas máquinas confirman que funcionaban, revelando que los romanos habían alcanzado una ingeniería de nivel industrial solo con agua, madera y bronce. Su innovación no se detuvo en las máquinas. El concreto romano, utilizado en estructuras que aún hoy siguen en pie, era mucho más duradero que las versiones modernas. Se fortalece con el tiempo, especialmente en agua de mar, debido a la inclusión de ceniza volcánica. A diferencia del concreto moderno que se erosiona en agua salada, el cemento romano forma enlaces minerales resistentes que mejoran con la edad. La fórmula original se perdió tras la caída del imperio.
Hoy los científicos apenas están redescubriendo por qué los materiales romanos han durado milenios, mientras que muchas estructuras modernas luchan por sobrevivir unas pocas décadas. India se alza un pilar de hierro de 7 metros de altura que ha desconcertado a los metalúrgicos durante más de 1600 años. Este monumento de 6,5 toneladas ha soportado la exposición al aire libre desde alrededor del año 400 después de Cristo, sobreviviendo a monzones calor intenso y una humedad que normalmente reduciría el hierro a óxido en cuestión de décadas. Sin embargo, el pilar no muestra signos de corrosión. Parece casi nuevo, desafiando una de las reacciones químicas más comunes, la oxidación del hierro, cuando se expone al aire y al agua. El secreto parece estar en un compuesto llamado misaguita, hecho de hierro, oxígeno e hidrógeno que forma una capa protectora en la superficie. La misaguita solo fue teorizada en 1970, y nunca se ha observado que se forme de manera natural excepto en este pilar. De alguna manera los antiguos metalúrgicos indios produjeron este recubrimiento usando solo herramientas manuales y fuego. El nivel de control necesario para producir tal resultado sugiere una comprensión sofisticada de los materiales a nivel molecular. Hoy en día las industrias modernas gastan millones tratando de replicar esta tecnología resistente al óxido, mientras que los artesanos antiguos pudieron haberla logrado a través de métodos tradicionales y siglos de perfeccionamiento. El pilar se erige como un testimonio duradero de su habilidad y un desafío para la ciencia moderna. Durante siglos, el acero de Damasco tuvo un estatus legendario. Estas espadas forjadas en Siria eran conocidas por su filo inigualable, que se decía, podía cortar plumas en el aire y por su flexibilidad, doblándose sin romperse. Los guerreros pagaban fortunas por una sola espada, y su distintivo patrón de acero veteado infundía miedo en los enemigos. El secreto era el acero Woods, importado de la India. Tenía el contenido de carbono ideal para crear espadas que eran a la vez duras y flexibles. Muy poco carbono hacía una hoja demasiado blanda. Demasiado la hacía quebradiza. Los herreros de Damasco encontraron el equilibrio perfecto. En el año 2006, científicos que estudiaban espadas antiguas bajo microscopios electrónicos descubrieron nanotubos de carbono incrustados en el acero. Estas estructuras no se identificaron oficialmente hasta 1991 y ahora son una parte clave de la nanotecnología moderna. Su presencia explica el extraordinario rendimiento de las espadas, ofreciendo una resistencia y flexibilidad más allá de lo que la ciencia medieval podía explicar. Sorprendentemente, esta tecnología probablemente fue creada sin intención a través de métodos de forja tradicionales. Sin embargo, el proceso exacto se perdió alrededor del año 1700. El acero de Damasco de hoy en día es a menudo solo metal con soldadura de patrón que carece de las propiedades únicas del original. Ya sea que las viejas leyendas afirmaran que se forjaba con sangre de dragón u orina de burro, el verdadero secreto sigue siendo un misterio encerrado en el tiempo. ¿Crees que los antiguos herreros realmente entendían la ciencia avanzada detrás del acero de Damasco? ¿O fue solo el resultado de siglos de prueba y error lo que los llevó a tal perfección? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. A primera vista puede parecer una pieza de cerámica cualquiera, una jarra de arcilla, un tubo de cobre y una varilla de hierro. Pero este conjunto, conocido como la batería de Bagdad, podría ser la prueba de que la gente producía electricidad más de 1800 años antes del experimento de la cometa de Benjamin Franklin, descubiertas en 1936 cerca de Bagdad, y datadas entre los años 200 y 600 después de Cristo. Las jarras desconcertaron a los arqueólogos. No fue hasta décadas después que los investigadores propusieron que los componentes podían funcionar como una batería simple. Así es como funciona. Añade un líquido ácido como vinagre o vino, y los electrones comienzan a fluir del cobre al hierro, produciendo una pequeña corriente eléctrica.
Esta reacción química es ciencia básica hoy en día, pero en aquel entonces era algo revolucionario. En 1978, los científicos construyeron una réplica usando jugo de uva. Logró generar de 1 a 2 voltios de electricidad suficiente para tareas pequeñas, posiblemente para galvanizar metales con finas capas de oro o plata. En lugar de mitos o magia, parece que algunos artesanos antiguos pudieron haber aprovechado los principios eléctricos mucho antes de que se entendieran formalmente. La batería de Bagdad sigue siendo un ejemplo fascinante de experimentación científica temprana, que aún no se explica del todo. Hace más de 1600 años, los artesanos romanos, sin saberlo, dominaron la nanotecnología. La copa de Licurgo. Una copa de vidrio romana del siglo IV cambia de color dependiendo de la luz. Vista de frente brilla con un color verde jade. Iluminada por detrás se vuelve de un rojo intenso. Este efecto no fue una suposición decorativa. Los romanos incrustaron nanopartículas de oro y plata en el vidrio, partículas unas 100,000 veces más delgadas que un cabello humano. Estas diminutas estructuras hacen que los electrones vibren al ser golpeados por la luz, alterando el color según la dirección de esta. Lo que hace esto extraordinario es que la nanotecnología no se identificó formalmente hasta la década de 1970. Los científicos ni siquiera sabían que existían las nanopartículas hasta que los microscopios electrónicos las revelaron. Sin embargo, los vidrieros romanos lograron esto con hornos y herramientas manuales. Probablemente descubrieron el efecto por accidente moliendo metales preciosos en la mezcla de vidrio sin entender la ciencia. Aún así, crearon un material que cambia de color y que los laboratorios modernos gastan millones en reproducir. Ya sea por diseño o por descubrimiento, es un ejemplo asombroso de innovación antigua, muy adelantada a su tiempo. En el siglo III a.C., el faraón Ptolomeo IV encargó el Tésara Conteres, posiblemente el barco de madera más grande jamás construido. Esta colosal embarcación medía 130 metros de largo, 20 de ancho y 25 de alto, más larga que una cancha de fútbol moderna y más alta que un edificio de 8 pisos. Tenía 2 enormes cascos conectados por una plataforma, formando un antiguo catamarán que pesaba casi 4,000 toneladas. Lo que lo hace aún más especial es que era impulsado enteramente por esfuerzo humano. El barco necesitaba 4,000 remeros, 400 marineros, y transportaba a 2,850 soldados, más de 7,000 personas a bordo. Coordinar a tantos remeros sin los sistemas de comunicación modernos habría sido un desafío masivo, dependiendo únicamente de órdenes a gritos y de la resistencia física. Las condiciones para los que estaban bajo cubierta probablemente eran duras, con el calor del Mediterráneo y espacios reducidos. Aunque algunos historiadores dudan de si el Tésara Conteres realmente existió, o si fue una exageración, detallados registros antiguos respaldan su autenticidad. De cualquier manera, sigue siendo un ejemplo notable de ingeniería naval y una audaz muestra de la determinación humana. A menudo se le da el crédito a Henry Ford por inventar la línea de ensamblaje, pero el faraón Ramsés II ya usaba técnicas similares más de 3,000 años antes. En preparación para la batalla de Kadesh, en el año 1274 a.C., la batalla de carros de guerra más grande registrada, con unos 4,000 carros involucrados. Egipto desarrolló un sistema de producción de carros a gran escala en el delta del Nilo. Esto no era artesanía al azar. La evidencia arqueológica apunta a una instalación estructurada donde equipos especializados producían componentes, ruedas, ejes, armazones y decoraciones antes de ensamblarlos en un proceso coordinado. Cada carro pasaba por estaciones muy parecido a los autos en una línea de ensamblaje moderna. La escala era inmensa. Egipto necesitaba cientos, posiblemente miles de carros construidos de manera eficiente y consistente. Al dividir el trabajo y optimizar la producción, crearon lo que podría ser el primer ejemplo mundial de fabricación mecánica en masa.
Así que mientras Ford revolucionó la industria del siglo XX, la idea central ya había sido puesta en práctica por los antiguos egipcios, mucho antes de que la industrialización fuera siquiera un concepto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el antiguo Egipto merece más crédito por inventar técnicas de producción en masa siglos antes de la era industrial moderna? Dinos en los comentarios. En 1965, los arqueólogos en China hicieron un descubrimiento que desafiaba todo lo que sabían sobre metalurgia. En lo profundo de una tumba antigua, encontraron una espada de 2400 años de antigüedad, que parecía haber sido forjada ayer. La espada de Guojian todavía estaba filosa como una navaja completamente sin manchas, y tan bien conservada, que cortó fácilmente una pila de papel durante las pruebas. Esta espada había estado enterrada en condiciones húmedas durante más de 2 milenios. Por lógica, debería haber sido un desastre de óxido y corrosión. En cambio, permaneció en perfectas condiciones, como si alguien acabara de pulirla y la hubiera dejado ahí para que los arqueólogos la encontraran. El secreto parece residir en su construcción única. La hoja estaba hecha principalmente de cobre, pero los filos contenían mayores concentraciones de estaño, lo que los hacía más duros y capaces de mantener un filo agudo. La espada también se encontró en una vaina casi hermética, pero aquí está el detalle: otras espadas encontradas en condiciones similares sí han mostrado signos de envejecimiento y corrosión. Los científicos han estudiado esta espada extensamente, pero todavía no pueden explicar por completo su notable conservación. Las técnicas metalúrgicas utilizadas para crearla parecen haberse perdido en la historia junto con cualquier proceso de tratamiento que la mantuvo en tan impecable estado. Es un ejemplo perfecto de artesanía antigua que la ciencia moderna lucha por replicar. Las líneas de Nazca en Perú se encuentran entre los mayores misterios antiguos: enormes geoglifos tallados en el desierto, visibles solo desde las alturas, abarcando unos 2.000 kilómetros cuadrados, un área similar a 14.000 canchas de fútbol. Incluyen intrincadas figuras de animales y formas geométricas. Algunas son realmente inmensas: una araña que se extiende 45 metros, un mono de más de 90 metros de largo, y patrones con proporciones impecables que cubren vastas áreas. Creadas entre el 500 antes de la era común y el 500 de nuestra era, la gente de Nazca formó estas líneas quitando las rocas oscuras de la superficie para revelar la arena más clara de debajo. Aunque la técnica suena simple, el verdadero desafío radica en la ejecución. ¿Cómo diseñas figuras precisas a gran escala sin ver la imagen completa? Lograr tal exactitud a lo largo de kilómetros sin una perspectiva aérea es asombroso. Los investigadores sugieren que usaron sistemas de cuadrículas y modelos a escala, posiblemente trabajando con cuerdas y estacas, pero la precisión sigue siendo difícil de explicar. Algunas teorías incluso proponen métodos de vuelo tempranos como globos de aire caliente, pero no hay pruebas arqueológicas. Una fortaleza peruana construida hace más de 500 años se encuentra a una altitud de más de 3.700 metros, tan alto que los visitantes modernos a menudo necesitan suplementos de oxígeno. Sin embargo, los constructores incas lograron arrastrar piedras que pesaban hasta 200 toneladas por esta montaña y encajarlas con una precisión notable. Estos bloques, algunos más pesados que un avión Boeing 747 completamente cargado, fueron movidos usando solo fuerza humana, cuerdas y posiblemente rodillos de madera. Incluso las piedras más pequeñas pesan más que una ballena azul, y aún así están colocadas tan apretadamente que ni siquiera una hoja de papel cabe entre ellas. Lo que es aún más asombroso es que toda la estructura fue construida sin mortero. Sostenida puramente por la fricción y la gravedad, ha resistido siglos de terremotos que han destruido edificios modernos cercanos. La mano de obra fue tan exacta que los primeros geólogos pensaron que las piedras habían sido derretidas para encajarlas, hasta que se dieron cuenta de que los incas no tenían tal tecnología. Uno de los 3 muros que quedan se extiende por más de 400 metros y tiene 6 metros de altura. Hoy replicar una estructura así
requeriría grúas, herramientas de precisión y software avanzado. Los incas lo hicieron con herramientas de cobre y una profunda comprensión de la física que sigue desconcertando a los expertos. Vámonos a Perú para explorar Ollantaytambo, uno de los sitios antiguos más asombrosos del mundo. Presenta escalones en terrazas tallados en la ladera de una montaña, algunos de hasta 4 metros de altura. Son unas 150 en total. Demasiado altos para las piernas humanas promedio, estos escalones probablemente no estaban destinados a ser subidos. La teoría más aceptada es que eran terrazas agrícolas, diseñadas para optimizar el cultivo en terrenos empinados. Sin embargo, esta explicación trae sus propios misterios. Construidas alrededor del año 1450 después de Cristo, los incas lograron tallar y colocar piedras de varias toneladas a alturas vertiginosas, sin herramientas de hierro, vehículos con ruedas o grandes animales de carga. El resultado es una cantería tan precisa que rivaliza con las técnicas de construcción modernas. Algunos investigadores creen que las terrazas funcionaban como parte de un sofisticado sistema agrícola, posiblemente para crear diversos microclimas para diferentes cultivos. Otros proponen que eran elementos de un complejo palaciego real. Independientemente de su propósito, la ingeniería detrás de Ollantaytambo sigue desafiando las suposiciones modernas sobre la innovación y la capacidad precolombina. ¿Qué pasaría si te encargaran mover un bloque de piedra de 50 toneladas a lo largo de 240 kilómetros de campo y colocarlo en posición vertical en un círculo perfecto, usando nada más avanzado que rodillos de madera y cuerdas? Suena imposible, pero los humanos del Neolítico lograron esto hace unos 5.000 años. Stonehenge sigue siendo una de las hazañas de construcción más desconcertantes de la historia humana. Algunas de sus piedras pesan más que 10 autos modernos y fueron transportadas desde canteras a cientos de kilómetros de distancia para luego ser dispuestas en alineaciones astronómicas exactas. Las más altas alcanzaban los 4 metros y fueron posicionadas sin grúas, herramientas de hierro o incluso la rueda tradicional. Hallazgos arqueológicos sugieren que mover una sola piedra requería más de 1.000 personas trabajando en sincronía. Sin embargo, las piedras no se colocaron al azar. El diseño está alineado con eventos celestiales, lo que indica una comprensión notablemente avanzada de la astronomía. Los científicos han teorizado métodos que involucran armazones de madera en forma de A y sistemas de rampas, pero el proceso exacto sigue siendo desconocido. Mientras que la construcción moderna depende de herramientas y tecnología de precisión, nuestros antepasados remodelaron el paisaje con solo materiales básicos y una profunda comprensión de las fuerzas naturales. ¿Te imaginas a un hombre que usando solo cuerdas y ruedas arrastra un barco entero por la playa? Esto sucedió hace más de 2000 años, gracias a un brillante matemático griego llamado Arquímedes. Arquímedes declaró una vez: «Denme un punto de apoyo y moveré el mundo». Bueno, en realidad nunca movió la tierra, pero hizo algo casi igual de impresionante. Usando su revolucionario sistema de poleas, le demostró al rey Hierón de Siracusa que podía mover él solo un barco completamente cargado, que normalmente requeriría cientos de hombres. Arquímedes entendió que aunque no podía crear energía de la nada, sí podía redirigirla. Su sistema de poleas distribuía el enorme peso del barco entre múltiples cuerdas y ruedas, permitiendo que una sola persona aplicara la misma fuerza que antes requería un ejército. Esta tecnología revolucionó la construcción, la guerra y el transporte durante siglos. Hizo posible levantar toneladas con una sola persona y sentó las bases de cada grúa y dispositivo de elevación que usamos hoy. Bastante impresionante para alguien que trabajaba con cuerda y madera hace más de 2 milenios. Multitask. Desde espadas de Damasco que contenían nanotecnología accidental hasta computadoras anteriores a Cristo, estas innovaciones antiguas demuestran que el ingenio humano es verdaderamente atemporal. Nuestros antepasados no querían cavernícolas primitivos tropezando por la historia.
Eran ingenieros científicos e inventores brillantes que resolvieron problemas complejos con una creatividad y determinación que deja en vergüenza a nuestra generación dependiente de los smartphones. ¿Qué descubrimiento te voló más la cabeza? ¿Eres del equipo de la tecnología nuclear antigua? ¿O crees que hay una explicación más sencilla para esos esqueletos radiactivos? Deja tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte porque tengo muchos más misterios históricos alucinantes en camino. Nos vemos en el próximo video y recuerda, el pasado es mucho más extraño de lo que imaginamos. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.